Hola a todos y bienvenidos a este fascinante viaje a través del tiempo. Hoy vamos a explorar una ciencia que ha sido fundamental para la humanidad desde sus inicios mismos, la mineralogía. Desde las primeras civilizaciones que descubrieron el poder de los minerales hasta los científicos que nos desvelan los secretos de la Tierra, la historia de la mineralogía es tan rica y diversa como los minerales mismos. Y hoy vamos a descubrir juntos cómo comenzó todo y cómo esta ciencia ha evolucionado a través de nuestros días. Pero para eso primero tenemos que responder una pregunta. ¿Qué es un mineral? La forma más concreta de definir este concepto sería como unidad cristaloquímica inorgánica y natural. Y obviamente la mineralogía sería la ciencia que se encarga de describir o estudiar las propiedades, origen, composición y clasificación de los mismos. Definiciones que se fueron adaptando a lo largo del tiempo y en gran parte gracias a las contribuciones de muchísimas personas. Pero, ¿cómo aparecieron los minerales? ¿Desde cuándo los utilizan? A continuación, responderemos a estas incógnitas. ¿Sabías que las civilizaciones antiguas utilizaban minerales como el cobre para construir sus herramientas o armas? Los egipcios y mesopotamios conocieron el oro y la plata y las utilizaron en sus joyas y adornos, además del lapislázuli utilizados en pigmentos y ornamentos. En la Grecia antigua se utilizó el mármol en sus esculturas y arquitecturas. En la civilización china se utilizó el jade para ornamentos y símbolos de poder. Además, la civilización maya utilizó la pirita, un mineral compuesto de sulfuro de hierro. Incluso los incas utilizaron el oro y la plata en sus joyas, orfebrerías, adornos, orejeras y arquitecturas como el Palacio de Coricancha, que fue un centro cubierto de plata con piezas de oro en su interior. Gracias a su color, belleza y simetría de los minerales, estos fueron muy llamativos al ojo humano para ser empleados. Sin embargo, hasta ese entonces no se conocía ningún registro sobre minerales o mineralogía como ciencia. Los primeros indicios de una mineralogía naciente aparecen en el siglo IV a.C., cuando Aristóteles y su discípulo Teofrasto escribe su primer tratado titulado Sobre las piedras. 3 siglos más tarde, en Roma, en el año 77, Plinio el Viejo escribe una notable enciclopedia de ciencias naturales en 37 volúmenes. 4 de los últimos tomos fueron dedicados a los minerales. Minerales como ágata, berilio, calcita, diamante, galena, hematita y malaquita son las especies más comunes que la sistemática mineral coloca su nombre. Pero sin duda, uno de los aportes más relevantes fue el médico alemán Georgius Agricola, quien escribió 7 libros sobre minería y mineralogía. Su libro, De Re Metallica, escrito en el año de 1556, señala el nacimiento de la mineralogía como ciencia. Estos escritos relatan sus métodos para identificar minerales y preparar medicamentos. Agrícola describe el color, lustre, transparencia y densidad, entre otras propiedades físicas de los minerales. La sistemática mineral moderna lo reconoce como el descubridor del almandio, bismuto, bórax y fluorita. Así, Agrícola se convierte en el padre de la metalúrgica. Ahora, remontándonos al siglo XVII en Dinamarca, aparece el señor Nicolás Steno, el cual fue médico, naturista, teólogo y mineralogista, el cual estudió a los cristales de cuarzo, descubriendo en estos que a pesar de tener procedencia, tamaño o constitución diferente, sus ángulos entre sus respectivas caras, es decir, ángulos interfaciales, eran del mismo valor, siendo este descubrimiento la base de uno de los principios importantes de la cristalografía, conocido como la ley de la constancia de los ángulos interfaciales. A su vez, sentó las bases de la geología como ciencia, con el principio de superposición de estratos, o mayormente conocido como principio de Steno. Ahora, adelantándonos un poco en el tiempo, durante el siglo XVIII apareció René Georges Houet, mineralogista francés, el cual tuvo la curiosidad de comprender cómo es que crecen los cristales por dentro, y para responder a su duda se puso a estudiar a los cristales, descubriendo que estos estaban constituidos por pequeños bloques idénticos a los cuales la cristalografía moderna los conoce como celdas unitarias, las cuales muestran el patrón tridimensional de todo el cristal. Por este y otros descubrimientos como la ley de la racionalidad
de las relaciones paramétricas en los cristales, es conocido como el fundador de la cristalografía. También durante el mismo siglo XVIII apareció Friedrich Mohs, el cual fue un mineralogista alemán reconocido hasta el día de hoy por su famosa y exitosa tabla de Mohs o escala de dureza de Mohs, publicado en 1812, la cual se basa en el principio de que una sustancia puede rayar a otras que sean más blandas, pero no al revés. En esta tabla se listan 10 minerales clasificados de forma creciente por su dureza, siendo el talco el número 1 y el diamante el número 10 en la escala de Mohs. Entrando al siglo XIX, en el año 1818 nace Augusto Bravais, quien es considerado el padre de la cristalografía estructural, pero sus intereses e investigaciones nunca fueron centrados solo en la mineralogía. De hecho, en sus inicios estudió medicina y años después se interesó por la física y la matemática. Sin embargo, es en la cristalografía en la cual se le da el mayor reconocimiento posible. ¿Y esto por qué? Porque sentó las bases del conocimiento sobre cómo los átomos y moléculas se organizan en estructuras cristalinas. Él se dio cuenta que en el espacio solo existen 14 formas posibles de que estos se organicen, a las que se denomina hoy como redes de Bravais. Pero, ¿qué son estas redes? Para entenderlas debemos recordar que existen 7 sistemas cristalográficos, de los cuales el más simple es el cúbico, que puede ser cúbico simple, cúbico centrado en el cuerpo y centrado en las caras. Pues bien, estos 3 tipos constituyen 3 redes de Bravais, pero ¿dónde están las otras 11? Pues estas provienen de los otros sistemas cristalográficos. Por ejemplo, el ortorrómbico tiene 4 tipos: ortorrómbico simple, centrado en el cuerpo, en las caras y en la base. Así, cada estructura cristalográfica puede tener uno o más tipos, y si sumamos todos estos tipos dará como resultado el 14 redes de Bravais. Desde Francia ahora nos vamos hasta Alemania, hasta el año 1912, en el cual Max von Laue se hacía la pregunta sobre cuál era la verdadera naturaleza de los rayos X. Él no sabía si es que estos eran corpúsculos o ondas electromagnéticas, por lo tanto buscó comprobarlo mediante un experimento, el cual consistía en hacer pasar un haz de rayos X a través de un cristal, y si se observaba un patrón de difracción se comprobaría la naturaleza ondulatoria de los mismos. Esto hizo Max y así lo pudo comprobar. Pero este no fue su aporte más reconocido, sino el descubrir la naturaleza interna y ordenada de los cristales, descubriendo así una nueva técnica para poder identificar las estructuras cristalinas de diversos tipos de minerales. Desde Alemania ahora nos vamos hasta Inglaterra, y esto es porque aquí se encontró Henry Sorby, un personaje importante porque permitió introducir el análisis microscópico a las técnicas cristalográficas. Hasta ese momento se creía que los cristales eran prácticamente perfectos y homogéneos, que uno, si pudiera observar a través de un microscopio, pudiera ver cómo los cristales están cristal tras cristal tras cristal, como si fuera un panal de abejas. Sin embargo, la realidad era otra, y es que los cristales en su proceso de formación podían contener pequeñas gotas de líquido o burbujas de aire, y esto fue lo que observó justamente Sorby a través de un microscopio de luz polarizada. Hasta este momento podríamos decir que la mineralogía iba por muy buen camino, puesto que se desarrollaban cada vez más nuevas técnicas e instrumentos para conocer más sobre la naturaleza de los propios minerales. Sin embargo, aún quedaba un pequeño hueco por saldar, y esto era la nomenclatura. ¿Cómo nos referimos a cada uno de estos minerales? Y es que en realidad hasta este momento un propio mineral podía tener 2, 3, 4, 5, en fin, muchos nombres, y por lo tanto era muy caótico y desordenado. Pero esto fue solo así hasta el año 1958, en el cual se crea la Asociación Mineralógica Internacional, la cual tiene el fin no solo de promover la mineralogía, sino también de dar rigurosidad a la forma en cómo nos referimos a los minerales. Como vimos, la historia de la mineralogía es inmensa y se sigue contando día a día. Los diversos descubrimientos fueron sentando las bases y nos encaminó para el desarrollo del futuro que conocemos hoy en día. Desde el primer atisbo de interés por las rocas brillantes en la prehistoria hasta la actualidad. Pero, ¿de qué nos sirve conocer todo esto? Conocer la historia de la mineralogía no solamente nos permite apreciar la belleza y diversidad de la cantidad inmensa de minerales que hay, sino también para comprender cómo estos han sido esenciales en el desarrollo de lo que hoy en día conocemos. Bueno, ¿no me creen? Respóndanme esto. ¿Hay alguna industria que no requiera de esta ciencia? La respuesta es no.
Por ejemplo, en la industria pesquera, esta es importante en el desarrollo de anzuelos, recipientes, etc. En la medicina, en el desarrollo de agujas, fármacos, etc. En la moda, en el desarrollo de suela de zapatos, maquinarias, etc. En fin, una cantidad inmensa de aplicaciones, demostrando así una vez más la importancia de esta ciencia como tal en nuestra vida cotidiana. Y bueno, espero que les haya resultado entretenido e interesante este viaje que hemos tenido y les haya quedado clara la importancia que tuvo la mineralogía en el mundo y cómo esta sigue siendo vital para nuestro futuro. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo video.